Quisiera comenzar este mensaje del don de sanidad y milagros, que es una serie de los dones del Espíritu Santo que ha dado a su iglesia. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el don de sanidad y milagros. Quiero empezar con una breve introducción a este mensaje en 1 Corintios 1:22, donde dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Desde los primeros tiempos, hermanos, el pueblo de Dios ha estado en búsqueda de milagros, búsqueda de señales, una búsqueda quizás muy desenfrenada para poder seguir y decir ese es real o no es real. Es a través de manifestaciones, ya sean verdaderas o falsas, que hoy el hombre religioso se mueve esperando señales sobrenaturales. Tanto, hermanos, grupos heréticos, grupos herejes también buscan revelaciones sobrenaturales, buscan milagros en sus reuniones, buscan milagros por doquier. Y también inventan falsos avivamientos. Hermanos, ¿buscamos milagros o buscamos la satisfacción en Cristo? Entendiendo que Cristo es la plenitud de la deidad en nuestras vidas, o nos falta algo que llene nuestros sentidos y emociones, andando a la búsqueda de un camino cuando realmente Él es el camino. Con esta breve introducción, mis hermanos, quisiera hacer un antecedente, cómo es que estos dones, sanidad y milagros que hoy vemos ha evolucionado. Brevemente, para comentar que en el siglo XIX en Estados Unidos comenzaron los movimientos de santidad, los cuales estaban obsesionados con sanidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas, que ya el pastor tocó la semana pasada. Hermanos, por la poca importancia que se le ha dado al estudio bíblico, a las doctrinas fundamentales, actualmente, ¿qué hemos visto? Esto ya ha evolucionado. Vemos subasta de sanidades. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Cuánto tienes que pagar? Vemos sanidades por televisión. Vemos maratónicas y campañas de sanidad y milagros, como si fuéramos dispensadores de los milagros de Dios. O también nos venden objetos ungidos que traen sanidad. Hermanos, todo esto es consecuencia de la falta de estudio serio de la Biblia. ¿Y qué opina la gente que no conoce el Evangelio? ¿Qué opina? Por causa de ello se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, como dice la Escritura. La definición y propósito de las sanidades y milagros deben salir de la Biblia, no de nuestras experiencias o nuestros sentimientos, lo que podemos hayar vivido. Esta mañana, mis hermanos, no haremos una reflexión profunda, teológica. Vamos a dar, porque esto ya se trató, mis hermanos, en las clases de teología, pero sí vamos a tocar algunos conceptos, unas cosas claras que nos enseña la Escritura respecto a ello. Veamos primero que toda sanidad es un milagro, ¿sí? Pero no todo milagro es una sanidad. ¿Qué es un milagro? Muchos teólogos han definido de muchas maneras un milagro, pero de manera más sencilla es la manera menos común como Dios obra en el mundo, donde Él despierta el asombro y sorpresa a las personas y dan testimonio de sí mismo. ¿Sí? Ese es un milagro, aquello cuando Dios obra de manera no común, no corriente. Por ejemplo, nadar sin haber intentado, sin haber antes estudiado, no es un milagro. Un milagro es saber que Cristo caminó sobre las aguas. Eso es un milagro. Resucitar muertos a una persona con RCP, con reanimación cardiopulmonar, no es un milagro. Pero Cristo resucitó a una persona que tenía varios días de muerto. ¿Sí? Entonces, hermanos, la enfermedad física vino como resultado de la caída de Adán. Del hombre pecó, entonces el pecado y la muerte gobernó al hombre y a la humanidad. La enfermedad y las dolencias no son más que parte del resultado de la maldición después de la caída, y que a la larga llevan a la muerte física. Desde ahí vino, hermanos, nuestras dolencias y enfermedades, como hombres caídos y corruptos aún en nuestra carne. Debemos entender que los milagros de la Biblia no fueron ejecutados arbitrariamente también, hermanos. No fueron algo que ocurrió aleatorio, un milagro por aquí, un milagro por allá, un milagro ocasional por ahí que pasó. No, todos fueron simples maravillas, no fueron simples maravillas y excepciones de poder destinadas a causar un asombro, sino que tuvieron un significado. ¿Cuál era en su momento? La revelación, la confirmación de que Dios obraba en el hombre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se manifiesta de que Dios ha obrado siempre y seguirá obrando por su divina providencia. Amén. Entonces la intención era
autenticar la persona y el mensaje que se iba a impartir. Vemos a Moisés, vemos a los profetas, vemos Cristo mismo, vemos los apóstoles. Entonces el propósito más explícito, ¿cuál fue? Vamos a Juan, capítulo 20, del 30 al 31. Si alguien por favor me puede apoyar leyendo. Juan 20, del 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Entonces Cristo hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos que fueron registradas en la Biblia. ¿Para qué? Para que todos crean que en su nombre tengan vida. Es decir, para confirmar de que Jesús realmente era el Mesías. Era para autenticar que Él, que Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba en la tierra, ¿sí? Y también confirmaba su mensaje. Otro pasaje también que nos confirma eso es Lucas 7, del verso 18 al 22. Si alguien, por favor, puede leer. Lucas 7, del 18 al 22. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o no esperamos ahora? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos nosotros? En esa misma hora curó a muchos de sus enfermedades y aflicciones y malos espíritus, de muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo él dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Amén. De esta manera Cristo confirmaba a Juan lo que estaba sucediendo. Dice, Jesús sanó en ese momento muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y le dio vista a muchos ciegos. ¿Sí? Ya, además eran sanados los cojos, los que tienen lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Simplemente esto era para confirmar el cumplimiento de las profecías de Isaías, profecías mesiánicas que están en Isaías 35, Isaías 61. Jesús mismo y Juan Bautista, conocedor también de ello, de esa manera confirmaría de que Cristo era el Mesías. ¿Amén? No era nuevamente para que causar solamente el asombro, era confirmar lo que los judíos lo sabían de memoria, pero lastimosamente ellos querían otro tipo de señal. También debemos tener en cuenta que en el Nuevo Testamento nos cuenta en los evangelios que en el tiempo de Cristo había abundancia de enfermos, cojos, leprosos, endemoniados. Simplemente eso era la causa del juicio de Dios que estaba sobre Israel por no cumplir el pacto con Dios. Si vemos Deuteronomio 28, 61, yo les leo, dice: el Señor enviará contra ti hasta determinarte toda clase de enfermedades y desastres, incluso las que no se mencionan en el libro de esta ley. Y vosotros, que como pueblo llegáis a ser tan numerosos como las estrellas del cielo, quedaréis reducidos a unos cuantos por no haber obedecido al Señor tu Dios. Entonces las sanidades que Cristo realizó era para manifestar que Él había venido para salvarlos de las maldiciones de la ley, pero los judíos no le creyeron. ¿Ven? Entonces vemos que Cristo vino en una etapa ya, como dicen, era el fiscal del pacto. Venía ya a juzgar a su pueblo, un pueblo que estaba ya cargado de las maldiciones de la ley de Deuteronomio 28. Entonces Cristo, mediante las señales, manifestaba de que Él había venido, Él era el Mesías enviado para restaurar a los hombres. Simplemente los judíos no creyeron en sus milagros, no creyeron en sus señales. Cristo resucitó y delegó la predicación del Evangelio a esa primera iglesia que se estaba formando. Entre ellos estaban hombres, apóstoles,
que también realizaron milagros que lo dignificaban como portavoces de Cristo. Es importante esto, mis hermanos, de que los apóstoles eran los primeros portavoces del Evangelio de Dios. Entonces los milagros que se hicieron a través de ellos eran para ratificar, confirmar que realmente ellos venían en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en aquel que había resucitado un tiempo atrás. Vemos en palabras de Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5, que dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con toda debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Vemos acá al apóstol Pablo diciendo que no solamente fueron palabras lo que él hablaba, sino que era una demostración del poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender, para que su fe no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. De igual forma, mis hermanos, en este tiempo, el Evangelio revelado a cada uno de nosotros es un milagro llamado regeneración, para que nuestra fe no esté sustentada simplemente en sabiduría humana, sino en el poder de Dios que hemos implementado en nuestras vidas. Otra vez Pablo, confirmando esto, en 2 Corintios 2, del 11 al 12, dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior. En la NBI traduce superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Acá vemos que las marcas distintivas de un apóstol eran señales y prodigios. Actualmente, hermanos, no hay apóstoles. Hay personas que autodenominan apóstoles, pero no son apóstoles. El ministerio apostólico culminó, ¿sí? Y solamente los apóstoles eran los portadores de señales, prodigios y milagros. Y nuevamente para redundar, era para confirmar a quién ellos servían, a quién ellos representaban, y el mensaje, el evangelio se confirme en la vida de los que vivían en ese tiempo. Vemos las características de las sanidades que nos da el Nuevo Testamento, que es muy diferente a lo que hoy podamos ver en muchos círculos cristianos, que se pueda llamar. El primer punto, eran realizadas con un toque o palabra. Las sanidades que Cristo hacía y los apóstoles eran pasadas con un toque o una palabra, nada más. No había tanto espectáculo ni tanto show. Era inmediata. No era de que oramos por ti enfermo, ve a tu casa y mañana quizás amanezcas mejor. No es así, era inmediata. Era una sanidad total, no era por partes. No dependía de la fe de las personas, como hoy podemos escuchar de que si alguien no tiene fe, la fe suficiente, no puede ser sanado. Pero no dependía de la fe. Vemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que personas que no esperaban un milagro, no esperaban una sanidad, y Dios se les concedió. Pero en algunos casos sí dependía de la fe. Y sobre todo incluían resurrecciones. Y algo importante, hermanos, es que no se realizaron por dinero y fama. Las sanidades y milagros de nuestro Señor Jesucristo y los primeros apóstoles no fue por dinero y fama. Quizás muchos de nosotros hayamos escuchado muchas curaciones milagrosas, hayamos escuchado muchos testimonios impactantes de lo que algún hombre portador de milagros ha hecho. Pero es necesario que primero se compruebe que sean enfermedades, que no sean enfermedades imaginarias psicosomáticas, enfermedades psicológicas, sino que realmente sea una enfermedad o algún defecto físico que sea curado. Actualmente se pone de moda emparejar la longitud de los brazos o de las piernas. Eso no es algo tangible, algo evidenciable. Y de la misma forma, hermanos, ¿cómo se puede comprobar un milagro realmente? Que no sean curaciones imaginarias o pretendidas. Justamente estos días me comentaba un hermano allá por donde trabajo. Una hermana tenía, digamos que cáncer. Vinieron unos ungidos, oraron por ella, declararon sanidad y le preguntaron al día siguiente
cómo iba, porque le dijeron, ve a casa, ya el Señor obró. Seguía con el cáncer. Simplemente sembraron en ella falsas esperanzas, sembraron en ella un falso Dios sanador. O cuestiones imaginarias. Me contaba también tantas cosas que la mente creativa y aparte el engaño de Satanás hacen las personas. No sé si ustedes han escuchado de que la pastilla de la fe, una pastilla imaginaria que primero te levantes muy temprano, oras al Señor por tu sanidad, que Él te va a dar sanidad a través de una pastilla de la fe. Te imagines una pastilla y te imagines un vaso de agua, ores con fe, tome la pastilla que no existe y tomes el agua que tampoco existe y vas a ser sanado. Muchos hermanos, desconociendo realmente esto, lo han hecho, simplemente buscando una sanidad, pero de un Dios que no es bíblico, de un Dios que no es. Otro punto es que las curaciones se producen de manera sobrenatural y no como resultado de medios naturales, sean materiales o mentales. ¿Sí? No podemos atribuirle una sanidad o un milagro cuando un paciente está en un tratamiento médico y alguien ungido dice ya se sanó, pero está a la par con un tratamiento médico. Principalmente se ven los movimientos carismáticos y realmente usan versos bíblicos para sustentar aquellas prácticas que están haciendo. Por ejemplo, vemos pasajes como Isaías 53 donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Y como dice 1 Pedro 2, y por cuya herida fuimos sanados. De esa manera ellos dicen: ahí está la sanidad que Dios promete a su pueblo, ahí está la sanidad que Dios quiere para sus hijos. Indagando un poco sobre la teología pentecostal, ellos atribuyen y dicen que la sanidad divina y la expiación van juntas. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que el Señor perdonó tus pecados, tú tienes todo el derecho para estar sano. Y si no lo estás falto de fe o en pecado. Y además, yendo más allá, aquella persona, atribuyen ellos, de que si supuestamente es sano, también es salvo. Porque los dos para ellos van de la mano, la sanidad y la expiación, lo cual es totalmente falso. ¿Sí? Hizo Cristo una provisión especial para la sanidad del cuerpo. Vemos según la teología pentecostal, está incluida esta bendición en el sacrificio expiatorio que se hizo en la cruz del Calvario. La teología pentecostal dice que nosotros creemos que la Biblia enseña que sí. Un conocido teólogo, Thomas Holcroft, está de acuerdo, dice: la sanidad no es tanto un fin en sí misma, en cambio puede ser vista como la apropiación de un aspecto vital más de la victoria total de Cristo. Es decir, que Cristo ya hizo nuestra sanidad en nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros simplemente apropiarnos nosotros mismos. Y si no estamos sanos, nuevamente viene el tema: falta de fe, estás enfermo, ayuda 3 días y Dios te va a sanar. Y que sobre todo, si se pierde la sanidad, es porque no hemos sido responsables y no hemos cooperado con la voluntad de Dios, ignorando realmente de lo que Dios hace, lo hace soberanamente y lo hace perfecto. ¿Sí? No depende de nosotros. ¿Qué dice realmente la Escritura respecto a ello? Respecto a esa teología que la expiación y la sanidad van de la mano. De cierta manera, la expiación de Cristo ha comprado para nosotros no solo completa libertad del pecado, sino también completa libertad de las debilidades y dolencias en su obra de redención. Todos los creyentes estamos de acuerdo en que la posesión completa y plena de todos los beneficios que Cristo ganó para nosotros lo tendremos, sino cuando Él regrese. Cuando Él regrese tendremos una sanidad completa. ¿Por qué? Porque la redención habrá cumplido, seremos resucitados con un cuerpo glorificado y se acabó la dolencia, se acabó la enfermedad y tenemos vida eterna. Entonces, hermanos, nuestra posición completa de la redención de la enfermedad física no será sino hasta que Cristo vuelva y recibamos nuestros cuerpos resucitados. Pero alguno puede decir, Marcos 15, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño,
Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hermanos míos, es necesario conocer que estos pasajes son los pasajes llamados espurios, es decir, que no son auténticos, no estuvieron en los originales. Solamente el original termina en Marcos 16:8. De ahí hasta el 20 no están los manuscritos originales, los más antiguos. No están. ¿Ven? Hermanos, el Nuevo Testamento instruye a los creyentes a orar por los enfermos y los que sufren. Vemos en Santiago 5, del 14 al 15. Pero hermanos, esto no es equivalente al don sobrenatural de sanidad descrito en las Escrituras. Simplemente nos llama a orar por los enfermos. Después de toda esta exposición, muchos dirán, ok, entonces no hay sanidades. Entonces el Señor ya nos dejó enfermos siempre con nuestras dolencias. Actualmente sanidades sí las hay. Lo que no hay es el don intrínseco en una persona que se diga, tengo el don de sanidad, tengo el don para sanar y hacer milagros a mi voluntad, soy un dispensador de los milagros de Dios. Eso ya no existe, ya no es necesaria. Confirmar al pueblo, confirmar a la gente de que somos enviados de Cristo. En ese tiempo Cristo era realmente un misterio. Hoy tenemos sociedades cristianas que conocemos realmente, conocemos de alguna manera a Dios, al Dios de la Biblia. Hermanos, pero realmente no desechemos la obra providencial de Dios. Dios puede hacer milagros. ¿Ven? Dios puede hacer milagros, pero ninguna sanidad o milagros está relacionada con algún tipo de don que Dios está dando. ¿Sí? Recordemos nuevamente que la intención era autenticar a la persona y el mensaje que se iba a impartir. No era el falso evangelio de la sanidad y prosperidad. No era eso. Era simplemente para autenticar a la persona y el mensaje que se quería impartir. Entonces, mis hermanos, negamos muchas veces, vemos allá afuera que niegan la soberanía de Dios, pensando que ellos a su propia voluntad pueden hacer muchos milagros, muchos prodigios. Como dice Daniel 4:25, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios es soberano, mis hermanos. Nuestra fe no puede manipular a Dios. Nuestra fe no puede manipular a Dios. La criatura nunca puede ni podrá doblegar a su creador. Nunca el barro va a cuestionar al alfarero. ¿Ven? Aunque de cierta manera lo hemos hecho muchas veces en nuestra naturaleza pecaminosa. Difícilmente entenderemos lo que Dios hace con su voluntad. Gobierna simplemente sin implicar a nadie. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede entender quizás las enfermedades que estamos pasando? Nosotros o nuestros familiares. ¿Quién nos puede entender? Dentro de esos designios, hermanos, inescrutables, también planeó la enfermedad y las circunstancias difíciles para nosotros. Vemos en Éxodo 4:11 que Dios le dice a Moisés, ¿por quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Vemos que el Señor se atribuye a Él mismo diciendo que ¿quién hizo un hombre mudo o sordo? ¿Con vista o con ciego? El Señor lo hizo. En Job, vemos la historia de Job, y dice Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Sabemos que todo lo que ocurre aquí proviene de Dios. Mal quizás a nuestra perspectiva, ¿sí? Mal quizás a nuestra perspectiva. Vemos también en los tiempos apostólicos, cuando los dones estaban vigentes, no oraban para resolver problemas cotidianos. Teníamos los apóstoles vivos, con todos los dones y milagros activos en ese momento, pero ellos no oraban por cosas cotidianas, que Dios obre milagrosamente. Ellos oraban sí para que los apóstoles prediquen la palabra con denuedo. Ellos predicaban ello, finalmente para que puedan, a través de sus prodigios y milagros, ratificar el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, los milagros no son para resolver todos mis problemas. Los milagros no son para resolver todos los problemas.
Hermanos, el verdadero ejercicio de la fe, ¿cuál es? ¿Cuál es realmente? Muchos tildan de que si uno no está sano es porque le falta fe. El verdadero ejercicio de la fe, hermanos, es someterse con contentamiento a la voluntad de Dios. A pesar de las enfermedades o tribulación, debemos tener contentamiento en Él. Ese es el verdadero ejercicio de la fe. Vemos el ejemplo de Pablo, que rogó 3 veces al Señor para que le sea quitado un aguijón. ¿Cuántas veces nosotros hemos rogado al Señor para que nos quite estas cosas? Les aseguro que más de 3 veces, porque no queremos aceptar su voluntad, queremos seguir contendiendo con Él. Pablo solamente oró 3 veces. Nosotros vamos varios años orando porque no entendemos su voluntad y tampoco queremos someternos a Él. ¿Amén? Es necesario también comprender, hermanos. Cristo dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. El Señor le respondió a Pablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate en mi gracia. ¿Te queda insuficiente la gracia de Dios? ¿Te es necesario algo más? Respondamos a nosotros mismos, hermanos. Solamente la gracia de Dios es la que cumple todas nuestras expectativas. Porque dice la palabra del Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si nunca somos débiles delante del Señor, siempre tratando de contender con Él, siempre tratando de querer que Él haga de alguna manera incluso milagros con nuestros caprichos, hermanos, tenemos quizás enfermedades nuestras y de nuestros familiares. El verdadero contentamiento viene en Él. Su gracia no es suficiente, nos es suficiente. No tenemos que buscar otras cosas. Por tanto, Pablo dice: de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Te has mostrado débil delante del Señor? ¿O sigues confiando en tus fuerzas para seguir tu camino cristiano? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermanos, Dios es bueno y soberano, y que tiene nuestras vidas en sus manos, y que todas las cosas para nosotros ayudan para bien, hasta que Él, el día que venga, nos glorifique. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana por esta reflexión que tú nos das, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Pasamos tribulación, pasamos enfermedad.